María Victoria Vargas lleva, si no estoy mal, 4 periodos. A veces hubiera creído que eran 5, pero ahora estábamos aclarando que realmente eran 4 periodos en el Consejo. Y ella ha sido 3 veces presidente de la corporación. Sí. Y no solamente eso, sino que es reconocida por el conocimiento, bueno, ella es abogada, ¿no? Y ella es especialista, si no estoy mal, es en Derecho Comercial, ¿no? Así es. Exactamente. Pero es una de las grandes especialistas del reglamento interno del Consejo y por eso sus opositores le temen, porque es muy difícil meterle los dedos a la boca, porque ella responde con leyes, con... ¿Usted recuerda cuando el lío de las basuras en el 2012? Sí. La primera persona que le hizo la advertencia al señor Gustavo Petro sobre que estaba mal, que él no podía hacer eso por un decreto, fue la doctora María Victoria Vargas. ¿Y usted se acuerda cuando el entonces fiscal de Creyff ordenó rodear el Consejo en el proceso 8000, ¿no? Cuando en el proceso de los auxilios. De los auxilios, exactamente. Bueno, la que alertó, la que salió a pelear, es María Victoria Vargas. Qué placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy complacida de estar en este programa. ¿Cómo está Manuel y Mauricio? Hacía ratico que no venía por acá. Sí, hacía ratico que no nos veíamos. Bueno, terminó ahora ya una campaña, ¿sí? Y sigue otra, pues, pero digamos, las elecciones parlamentarias ya se dieron. Y usted, digamos, fue, por su partido, con una amplia participación. ¿Qué saca ahora? ¿Cómo puede usted tomarle la fotografía a las fuerzas políticas? ¿Cómo quedaron en Bogotá en estas elecciones? Bueno, pues en primer lugar fui victoriosa porque logramos sacar representante a la Cámara por el Partido Liberal con una votación exitosa de más de 36.000 votos. Juan Carlos Lozada, una persona que tenía una propuesta muy clara para Bogotá, sí, que ya había estado en el Congreso y que pues sacó importantes leyes adelante, como la ley animalista, defensor de los grandes defensores de los animales, exactamente. Y de otra parte, pues fuimos los únicos que salimos en el Partido Liberal Colombiano, a pesar de que otros colegas también sacaron una excelente votación, con 31.000, 25.000 votos, fueron votaciones muy importantes comparativamente con la votación obtenida por otros candidatos en otros partidos. Pero ¿cómo ve, por ejemplo, en Bogotá? Petro dice que le ganó las elecciones aquí en Bogotá a la persona de Iván Duque. ¿Cómo ve, cómo quedó, por ejemplo, desde su punto de vista, la izquierda en Bogotá? ¿Cómo quedó la derecha? La gente lo llama centro derecha, yo no le doy ese nombre, pero bueno, démoslo, centro derecha. Bueno, yo no creo tanto que Petro pueda cantar victoria, decir que él ganó en Bogotá. Creo que inclusive en este momento parece que está perdiendo una curul al Senado de la República en la lista de los decentes, que entre otras autodenominarse como los decentes, pues no me gustó de ninguna manera ese eslogan de campaña. Yo creo que surgieron unas fuerzas políticas importantes, el Partido Verde, por ejemplo, el hecho de que Antanas Mocos estuviese encabezando la lista por el Partido Verde, arrastró bastantes, 2 o 3 cámaras sacaron ellos. Ellos sacaron 4. 4 cámaras, es decir, es una fuerza importante. Igualmente pasó pues con el Centro Democrático. Esas son unas fuerzas nuevas, digamos, que no habían incursionado aquí ya y con voto preferente, porque pues el Centro Democrático, ustedes recordarán que siempre había tenido lista voto cerrada. En este momento ya fue con lista con voto preferente. Pues si bien es cierto, pues sí, ellos tienen actualmente solamente un concejal de Bogotá, pues ahorita crecieron, pero pues yo no creo que vaya a ser la fuerza política más importante del país, de ninguna manera. Yo creo que ahí hay otras fuerzas más importantes. Yo, por ejemplo, estoy apoyando a Humberto de la Calle a la presidencia de la República. Sí, claro, sí. Ha dado ese respaldo desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo ve? ¿Y cómo ve la posibilidad que se está tejiendo de una alianza con Fajardo, por ejemplo? Bueno, me parecería interesante. De tiempo atrás, una vez se llevó a cabo el proceso de la consulta por parte del Partido Liberal, se le dijo al candidato de los Verdes, a Fajardo, pero pues no aceptó en ese momento. Parece que ahora, pues que está viendo que sí se requiere realmente una unión de todas estas fuerzas, podría darse un acuerdo. Tenemos alguna dificultad en el sentido de que por haber participado ya en una consulta, pues las normas legales no permiten que se declinara
por ejemplo, que de la calle fuera a declinar a favor de Fajardo. Bueno, esto es un proceso que tiene que definirse realmente lo más pronto posible. A mí me encantaría de que esa alianza se diera antes de la primera vuelta. Pero pues bueno, vamos a ver, que Dios los ilumine en su sabiduría y se tome la mejor decisión para el país y por el país. ¿Usted cree que el Partido Liberal ha fracasado con la dirección de César Gaviria, como insinúa el exministro Cristo? Sí, vio, estamos haciendo preguntas fáciles. No, yo sé, no, de ninguna manera. Me parece que es acertado que el partido tenga una dirección única, no una dirección plural. Me parece que el presidente Gaviria hizo todos los esfuerzos. En la Cámara, por ejemplo, ganó el Partido Liberal a nivel de todo el país. Recuerden ustedes que en el Senado pues no se lanzó Vivian Morales, que era una fuerza importante, tampoco se lanzó Juan Manuel Galán, que era una fuerza importante. Y en Bogotá, pues con estas nuevas fuerzas del Partido Verde, pues hizo que el partido perdiera 2 curules en la Cámara, pero con votaciones muy importantes, de manera que yo sí respaldo total e incondicionalmente al presidente Gaviria como jefe del Partido Liberal. Lo que pasa es que en algunos casos hay malos perdedores. Yo respeto muchísimo al exministro Cristo, pero me parece que le ha faltado un poco de grandeza pues para reconocer que quien ganó la consulta fue Humberto de la Calle, y así fue. Fue una votación importante. Yo pienso que es el mejor candidato que puede tener el Partido Liberal y que en esa decisión no se equivocó. ¿Le hubiera gustado que esa consulta se hubiera hecho ahorita en marzo o le gustó que se hubiera hecho? Bueno, esa fue la decisión que tomó el Partido Liberal. Pero no piensa que fue de pronto una decisión, bueno, fue una apuesta que se hizo y después se descubrió que había sido realmente una apuesta equivocada. Quizás en ese momento no era tan claro tener lo que iba a pasar. Pero me parece que el partido no podía dejar pasar este tiempo hasta ahorita las elecciones del Congreso para llegar con un candidato propio. Entonces mejor, claro que tiene estas consultas, cuando no se hacen todas al mismo tiempo, se pueden interferir. Yo pienso que de alguna manera también en esta consulta que se hizo entre Petro y Caicedo y la consulta que se hizo entre Fajardo, entre Marta Lucía y Duque y el candidato Caicedo, ¿era? Sí, Caicedo. Pues de alguna manera también. Duque era con Duque, Ordóñez. Ordóñez. Marta Lucía, Duque y Ordóñez. Pues de alguna manera también se interfieren esas consultas, porque a nadie le prohíben votar así. Si yo soy liberal, yo hubiera podido votar en esa consulta, obviamente no lo hice, pero algunas otras personas realmente sí lo hicieron, pensando, dice, voto por Caicedo para que no suba Petro. Usted sabe que estas elecciones reafirman, resintonizan, aprietan tornillos por acá en la situación política del Consejo y las fuerzas políticas de la ciudad. La maniobrabilidad de Peñalosa en el Consejo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo queda después de estas elecciones? ¿Intacta, igual? ¿Mejoró, empeoró? Bueno, yo pienso ¿Cambió? ¿En qué sentido? Yo pienso que el alcalde tiene una coalición mayoritaria en el Consejo de la Ciudad, que también ha actuado con independencia, que hay algunos proyectos que ha presentado la administración y no ha contado con el aval de esa coalición. El Consejo estudia, analiza. De todas formas, pues yo pienso que, pues sí, si uno se pone a analizar cómo fue el resultado electoral en cuanto a los concejales que apoyaban a candidatos a la Cámara o al Senado, pues realmente de pronto no fue el mejor, ¿no? Digamos, el Partido Cambio Radical tiene mayorías, tiene 9 concejales. 9 concejales. Y no todos, sacaron solamente 2 cámaras. Una era la de la cristiana, Claudia Rodríguez de Castellanos, y la otra la de José Daniel, y aspiraban a sacar más curules en la Cámara y realmente no se logró. De manera que yo pienso que el Consejo lo que sí ha venido actuando es con criterio de independencia. Hay una coalición, reitero, mayoritaria, pero no que apoye todo lo que el alcalde presente. Por lo menos en mi caso, no todo lo que el alcalde ha presentado lo he apoyado. Los proyectos que considero fundamentales para la ciudad los he apoyado, no por ser parte de una coalición. Por ejemplo, lo que viene, por ejemplo, POT. Pero habría que esperar a que lo presenten, ¿no? Todavía no Todavía tiene una posición no lo ha definida. presentado. Todavía usted no tiene una posición definida. No, no puede tener. Yo no acostumbro a fijar posiciones sin conocer los proyectos. Tengo que conocerlos, que los presenten, leerlos y opinar sobre los mismos. Contribución de los parqueaderos. Contribución de los parqueadores. Yo fui ponente de ese proyecto de acuerdo conjuntamente con el concejal Germán García. Presenté ponencia positiva antes de las elecciones
porque a algunos les daba temor que por época preelectoral, no, yo fijo mis posiciones independientemente de que sea época preelectoral o no, yo pienso que se requieren esos recursos para ayudar a financiar el sistema integrado de transporte, que todos conocemos realmente que está en déficit. Entonces, nosotros tenemos derechos como ciudadanos, pero también tenemos deberes, y es un deber contribuir realmente a financiar, en este caso, a Transmilenio a través de este mecanismo de la contribución. Vienen unas vigencias futuras para salud, es, digamos, para construir hospitales. ¿Usted cree que es muy tardía o es a tiempo? Porque pues los hospitales son 5 y se ha anunciado desde hace rato. Bueno, esperemos que no sé, ahorita nos convocaron a sesiones extraordinarias. Pero en estas no está. No, en estas no está ese proyecto. Esperemos que lo presenten y lo analizamos. Obviamente que el sector salud es un sector que ha sido ampliamente debatido en el Consejo de la Ciudad. Ese nuevo modelo que se implementó, que no ha sido realmente el mejor o el satisfactorio, el que verdaderamente hubiese llenado las expectativas en cuanto a la calidad y a la oportunidad en la prestación del servicio. Esperemos a ver esas vigencias futuras que presenten, las estudiamos y si son viables las aprobamos y si no, pues no. Hay que analizarlas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la conveniencia, como se deben analizar todos los proyectos de acuerdo. Bueno, la están viendo, ¿no? Si ven que no es una mujer así como que dude mucho, no. En el consejo les decía, tiene cierta fama de templada. Bueno, todo eso va muy bien hasta que la montan a un avión, ¿no? No, esta mujer así fuerte, ¿no? De carácter, todo va muy bien hasta que la monten en un avión, ¿no? Es uno de sus miedos. Así es, si algo le tengo fobia, si algo le tengo pánico, me produce un pánico, es a las alturas. Y por supuesto para mí montar en un avión es despedirme ya de este mundo. Así de simple. Las alturas me dan un pánico impresionante y yo pienso que lo del miedo al avión, eso viene desde que yo tendría tal vez unos 8 años. Recuerdo que mi mamá subió con el periódico El Tiempo y se lo mostró a mi papá y le dijo, mi hijo, mire, se mataron todos los de al frente, toda la familia vecina nuestra murió en un accidente al despegar un avión del aeropuerto de Crespo en Cartagena, y a mí eso se me quedó grabado. Pues claro. Entonces el impacto de toda la familia muerta, desde ahí yo creo que viene mi pánico al avión, entonces yo no viajo. ¿Qué hizo para su hija estudiar en Europa, en París, creo? Nunca pude irla a ver. Cuando ella que vivió un año en París, no pude ir a verla. Estuvo después como 8 meses en España también. Y no, simplemente nos hablábamos telefónicamente, pero incapaz de subirme 10 horas en un avión. Yo sé que puedo sufrir un infarto. De subirme puedo sufrir un infarto. Y cuando me he subido, que han sido muy pocas veces, estuve en Caracas cuando mi hermana estaba ya de ministra plenipotenciaria en la Embajada de Colombia en Caracas. Estuve en Miami una vez con unas primas y estuve en Medellín. Del resto, cuando me casé, que me fui a pasar la luna de miel a Cartagena, del resto no he montado más en mi vida en avión. O tal vez al Caquetá, estuve una vez. Pero yo siento la muerte. Entonces tomo pastillas, me tomo un trago, pero no me sirve absolutamente de nada. Cuando yo llego duermo 3 días seguidos, puedo dormir, pero puedo tomarme los sedantes que sean y no soy capaz. Desde que yo me subo, es indescriptible lo que uno siente, y los pánicos son fobias y los pánicos son respetables. Yo me acuerdo que yo fui donde el psiquiatra y le dije, mire, ¿yo qué hago? Resulta que a mí me encanta el vallenato y quisiera ir a un festival vallenato, pero no soy capaz. Y entonces me acuerdo que mi cuñado me dijo, la voy a invitar a que se vaya en helicóptero, pero primero, antes de viajar a Valledupar, tenemos que hacer un recorrido aquí, se va a montar en helicóptero. Y me subí en un helicóptero y yo no podía creer que yo me había subido, me tomé por lo menos 5 whiskies. Ajá. Además, como no vuela tan alto, no me daba tanto pánico, ¿no? Pero de todas formas es algo que yo creo que yo en mi vida jamás volvería a montar en avión. No, es un pánico indescriptible. ¿Qué otro tipo de cosas, digamos, la sacan de esa racionalidad con la que mira usted la política y la vehemencia con la que defienden sus ideas? Me acaba de hablar del vallenato. ¿Qué otra música le destruye esas barreras? ¿Sabe qué canta cuando se toma un whisky? Ajá. María de los Guardias. María a mí le destruye las barreras, pues. No, yo no canto. A mí me gusta mucho las reuniones de música, guitarra y canta. Me gusta la música de los años 60, me gustan los boleros. También, por supuesto, me gustan las rancheras y me encanta como cantaba Elenita Vargas. Y entonces allá les gusta mucho
que María de los Guardias, y dice, a ver, doctora, cántese María de los Guardias, pero no es que yo cante. Disfruto esos momentos, ¿no? Bueno, Sí. María Victoria, precisamente aquí tenemos un libro del que estábamos hablando hoy que se llama Mujeres y Poder. Mary Bird es una historiadora, especialista en historia romana, y tiene aquí 2 ensayos. El otro ensayo se habla, es precisamente en mujeres en el ejercicio del poder, y habla de las dificultades de las mujeres para ejercer el poder, como los hombres o las miradas siempre las han acomodado. Está muy bien que ejerce el poder, pero hable de temas de mujeres, ¿no? De pronto hable de lo víctima que ha sido. De pronto está muy bien si habla de los derechos de las mujeres, pero hasta ahí. ¿Ha sentido eso aquí en Bogotá? No, pues realmente yo debo decir que, bueno, no, yo por ejemplo he ocupado la presidencia del Consejo en 3 oportunidades. No ha sido fácil llegar a la presidencia. Y debo decir que, digamos, también los mismos del partido al cual yo pertenezco, en un momento dado no estaban tan de acuerdo, como que no se sentían bien que fuese una mujer la que llegase a la presidencia. Porque sea mujer, no porque, digamos, pueda pensar distinto o pueda tener corrientes distintas. ¿Usted sentía que la incomodidad era porque usted fuera mujer? Era por el hecho realmente ¿De verdad? de ser mujer. Por ejemplo, hasta el periodo anterior, éramos 6 concejales y de los 6 yo era la única mujer, y yo lo sentía. Y yo creo que eso se vivía inclusive en las mismas discusiones que se daban dentro de la Yo corporación. recuerdo una, doctora María Victoria, donde usted reclamaba su derecho como mujer. Recuerdo Sí, claro. una discusión que tuvo tal vez con Darío Fernando Cepeda, tal vez. Sí, Sí, es que donde usted- estaba también diciendo, bueno, aquí se predica tanto los derechos de las mujeres. Aquí hay una mujer que está en en una situación de salud que considero debe ser respetada. Entonces, no hablemos aquí tanto de los derechos de las mujeres, y cuando tenemos la oportunidad de verdaderamente defender y respetar esos derechos, realmente no se hace. Entonces, sí, creo que fue con él que tuve una discusión en ese sentido. Otra de las cosas interesantes de los temas de discusión de este libro es que muchas mujeres llegan al poder, ¿sí?, pero lo hacen con una mirada del poder según los cánones o las ideas masculinas, como masculinizante de la idea de la mujer. ¿Usted qué creería? ¿Ha meditado sobre cuál es la diferencia en la visión de una mujer y de un hombre en el poder? ¿Sí me entiende? Bueno, yo debo decir, por ejemplo, en lo que ha sido al caso concreto de Bogotá, en la presidencia del Consejo, pues yo no he visto esas diferencias. Yo pienso que cada quien actúa de acuerdo a sus criterios, independientemente de ser mujer pero ¿cuál o de es ser hombre. Exacto, como cuál sería el aporte femenino, o eso no, ni siquiera es tema de discusión. El aporte, porque pues, digamos, algo debe haber, ¿no? Algo debe haber que sea distinto de la mirada del poder, una relación con el poder, cierta comprensión que va más allá de lo frío. Bueno, digamos una cuestión objetiva. Las veces que yo he sido presidenta, pues yo le he dado el mismo tratamiento a los hombres que a las mujeres. No, yo no he visto realmente diferencias. Que se diga que el toque femenino, no. Yo pienso que todos... ¿No es más tierna una presidencia de mujer? No, todas hemos hecho, las mujeres que han ocupado esa dignidad, lo han hecho con decoro, con responsabilidad, con objetividad, con imparcialidad, de manera que yo no veo mucho esa diferencia en el ejercicio del poder entre un hombre y una mujer. Lo que sí se dice normalmente es que las mujeres pues somos como más honestas, más correctas, la mujer es menos proclive a la corrupción, pero cuando se trata de temple lo hemos demostrado, claro, ¿no? Claro, pero por ejemplo ahí puede hablar de una buena diferencia, aunque hemos encontrado casos grandes y lamentables de mujeres vinculadas a la corrupción, pero lo que usted dice es que la generalidad efectivamente es de una mujer, y es de una mujer muy honesta. Y a ver, yo me acuerdo en estos días hablaba con alguien, un peluquero, me decía, ojo, porque es que usted no puede dejar el carro aquí, vea, y si llega oficial mujer, sí, son más pues estrictas. es que no hay manera, es que no se dejan ni hablar. Bueno, tal vez en ese sentido puede ser. A mí, por ejemplo, me decía la Margaret Thatcher del Consejo. Yo, por ejemplo, llegaba a las 9 en punto y llamaba lista. Y yo decía, el tiempo de los demás vale como vale el tiempo de uno. Si yo puedo estar a las 9, los demás también. Entonces, tal vez en unas 2 o 3 oportunidades que se llamó a lista y no había uno, levanté la sesión. Entonces, eso, pues, lo que sirvió es para que llegaran todos cumplidos, sabían que la sesión empezaba a las 9 de la mañana.
¿no? Pero... Usted es bogotana, pero ese temple quizás le viene, me decía ahora, de una familia santanderiana, su madre, ¿no? Todavía viven, con 92 años el papá. Ah, nos están viendo seguramente. Sí, seguramente mi papá y mi mamá me están viendo. Sí, mi papá cumplió 92 años, mi papá es médico y abogado, mi mamá va a cumplir 90 años ahorita el 15 de abril, está saliendo adelante, gracias a Dios, de una cirugía bastante delicada que le hicieron casualmente la víspera de las elecciones. Es una mujer de temple, ella es santanderiana, ella nos enseñó que es preferible ponerse colorado que pálido y descolorido, es una mujer de carácter. A mí a veces me dicen que soy de mal genio, que infundo miedo, no, simplemente soy seria y de carácter, a mí las cosas me gustan claras, soy una mujer franca, abierta, conmigo no hay términos medios, o es blanco o es negro, ¿no? Y algunos dicen que soy brava y no creo que sea tanto, sino de carácter, me gustan las cosas como deben ser, ¿no? Y gracias a esa forma de ser, pues también a mucha gente le gusta porque sabe a qué atenerse conmigo. Los retos volviendo a la vida profesional de este consejo para este año y lo que queda de este consejo, ¿cuáles cree usted que son los más importantes, el tema más importante que tiene que resolver ahora el consejo? Pues yo pienso que el POT, que es una herramienta supremamente del ordenamiento territorial, que es uno de los proyectos más importantes que debe considerar el Consejo de la Ciudad. La Administración ha anunciado que lo va a presentar en este año, tendría que presentarlo. Pienso que es un proyecto de suma importancia, es un gran reto para el Consejo y para la ciudad. Allí vienen temas supremamente sensibles y que generan, por supuesto, muchísima controversia, lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la Reserva Thomas Van de Hamen. Es un tema que ha generado pues muchísima polémica y otros temas, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del suelo, de manera que ese es un gran reto, el gran reto que tiene la administración, a quien ya se le han dado pues suficientes herramientas. Por ejemplo, para el metro se le aprobaron las vigencias futuras excepcionales, ese es un gran reto que tiene la administración distrital. Hay otro tema también que ha generado muchísima polémica, pero que está pues ya en manos de la administración distrital, que es la construcción de Transmilenio por la séptima. Yo no estuve de acuerdo con ese proyecto, pero finalmente se aprobó un cupo de endeudamiento para esos efectos por parte del Consejo de la Ciudad, de manera que ese es un gran reto que tiene esta administración distrital, y el Consejo pues está dispuesto a asumir esos retos con el compromiso y la seriedad que implica el estudio de proyectos de esta naturaleza. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, María Victoria Vargas, concejal. Queríamos conocerla, hablar un poco de su persona. Nos quedó viendo el María de los Guardias. María de los Guardias, sus miedos, pues el miedo a volar, quiero decir, su formación, lo que piensa en general del Consejo y de la política bogotana y cómo estamos en este momento parados frente al manejo de la ciudad. Porque entre otras cosas ustedes saben que la primera autoridad de Bogotá es el Consejo. Es el Consejo. La primera autoridad administrativa, la administrativa, efectivamente. más que el alcalde, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque el Consejo representa, digamos, en esta democracia representativa el voto que damos los ciudadanos. Entonces ahí está la primera autoridad, más que el propio alcalde, que los jueces, es el Consejo de la ciudad. María Victoria, muchas gracias. Muy complacida de estar en este programa, muy agradable este rato, y además porque le da también a los ciudadanos de conocer una faceta distinta de uno, que también como ser humano, que uno es un ser humano común y corriente que tiene, pues digamos, las mismas fortalezas, las mismas debilidades que pueda tener cualquier ser humano, de manera que muy agradable, y cuantas veces me inviten aquí estaré. Lo que no recibió fue tintico, me dijo no, agüita. Le tiene más miedo al tinto que al avión. Que al avión, con decirle. Sí. Porque la pone muy... No, yo nunca he tomado tinto, y eso que yo fui fumadora. Y normalmente el que es fumador toma tinto, no, yo nunca tomé tinto, y el cigarrillo lo dejé ya afortunadamente hace muchos años. ¿Pero que no le gusta el sabor? Sí, no me gusta el sabor, no, me gusta el café en leche, y más con leche que café, más blanco. Más lechocito. Sí, más lechocito, exactamente. Exactamente, bien lechudito, por favor. Ajá. Merced me lo sirve, está bien lechudito. Muchas gracias, María Victoria, muy amable. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Esto es Despierta Bogotá y tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ya regresamos.